¿Sí? ¡Qué miedo! Os diré que el nombre de Tony realmente viene de que hace muchísimos años estuve colaborando, ¿vale?, en protección de menores y era de niños. Y como eran niños, no me querían porque yo era una chica. Y para que me aceptaran, ahí, cuando me preguntaban ¿cómo te llamas?, yo decía Tony, que es diminutivo de chico. Y ahí comenzó. Y luego ya la gente me conoció por Tony y Tony me quedé. Pero mi nombre es Antonia, ¿vale? Así que puedes llamarme Tony, los que más familiares, los que no, porque algún hermano me ha dicho, pero es que Tony no, es un nombre de chico, realmente es apodo de chico y es verdad. Pero para que sepáis la causa, todo tiene una causa, ¿eh? Y bueno, hoy estamos en la P de palabra. No porque cada vez que se comparte la escritura no se esté basada en la palabra de Dios, debe estar basada en la palabra de Dios. Pero hoy más específicamente va a estar centrado en cosas que la escritura dicen. ¿Y para qué? Pues para conocer, porque necesitamos conocer. Y lo que necesitamos conocer es la palabra, no las opiniones de las personas. Porque sin la palabra no se puede crecer. Sin la palabra no hay fruto. Puedes hacer coaching, puedes hacer lo que sea, pero lo que va a transformar nuestras vidas, ¿qué será, hermanos? La palabra. La palabra. Así que es importante. Y voy a comenzar con una frase, aunque hoy no sé qué ha pasado, que se ve así, pero es igual. La cuestión es que se ve. ¿Qué dice? La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Estáis de acuerdo? Explico. ¿La Biblia fue escrita para nosotros? Sí. ¿La Biblia tiene mensaje para nosotros? Sí. Por eso estamos aquí. Pero no fue escrita directamente a nosotros. Fue escrita en un tiempo concreto, a un colectivo concreto y en circunstancias concretas. Y eso me hizo pensar, ¿sabéis en qué? En la arqueología. La arqueología es esa ciencia donde se excavan objetos, ¿vale?, objetos, trozos de monumento, lo que sean, de la antigüedad, y se van con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar a conocer lo que en tiempos antiguos pasó, cómo vivían. Pues nosotros, con el título de extraer de la profundidad, vamos a hacer algo parecido a la arqueología. ¿Qué os parece? La propuesta que traigo hoy. Y vamos a excavar no solo en el contexto de lo que dice la Escritura en aquel tiempo que fue escrito, sino que vamos a conocer más a Jesús. Y eso siempre es algo que merece la pena, ¿cierto? En sus propias palabras Jesús dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. Y dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se tenía que cumplir? Pues todo lo que se había dicho sobre Jesús. ¿Dónde? Pues dice la ley de Moisés. La ley de Moisés, estamos hablando de la Torá, de la instrucción que Dios le dio a Moisés y que Moisés comunicó al pueblo. No fue la ley propiamente de Moisés. Moisés no se inventó nada. Moisés fue un transmisor de lo que Dios le había dicho. Después, por palabras del propio Jesús, dice en los profetas. ¿Y quién eran los profetas? Los Neviim eran los portavoces. Eso eran los profetas, portavoces. Así ha dicho el Señor. Eso es un portavoz. Y él dice, y en los salmos. ¿Y qué son los salmos? ¿Solo los salmos? Cuando Jesús cita los salmos, se estaba refiriendo
a lo llamado en la Biblia, en el conocido Antiguo Testamento, como los Ketubim. Y los Ketubim son el resto de los escritos. Así que todo el llamado Antiguo Testamento nos habla de Jesús y apunta a Jesús. Todo. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es como extraer una pieza, solo una pieza, porque si tenemos que hablar de todo lo que apunta a Jesús, pues aquí estaríamos y no terminábamos nunca. Pero vamos a extraer una parte y de esa parte vamos a ver cómo apunta a Jesús. Y esa parte tiene que ver con el tabernáculo. El tabernáculo apunta a Jesús. El tabernáculo, casa o morada de Dios. Ese lugar móvil que por 40 años fue dado a Israel y era transportado por todo Israel y desde ahí Dios hablaba. Era la morada, era su trono. El tabernáculo era el trono de Dios. Después fue el templo. Y ahora ya lo aplicaríamos a otras cosas, ¿no? Pero lo vamos a dejar aquí de momento. Así que es donde ellos se reunían para adorar a Dios. Ellos se reunían en el tabernáculo a través de los diferentes sacrificios, porque había muchos, y cada sacrificio tenía un propósito diferente, pero así fue. Así que vamos a ver a Jesús en cada uno de los elementos del mobiliario del tabernáculo. Vamos a verlo. En primer lugar, el tabernáculo debía ser armado, fijaros bien, en medio del campamento. En medio del campamento debía ser armado el tabernáculo. Medio, centro. No podía estar ni a un lado ni a otro. Luego estaban Aarón a la puerta de la entrada, como veis aquí, Moisés, Aarón y sus hijos, porque era el sumo sacerdote. Y ellos eran los guardianes. Y alrededor, Merari, Gersón, Coat, eran los levitas. Y esos estaban rodeando el propio tabernáculo. Pero en la periferia estaba todo el resto del pueblo de Israel, por sus tribus, acampados tal como Dios les había dicho. Y eso ya nos trae una enseñanza de Jesús. Fijaros bien, dice en Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Esta frase que dice, se hizo carne, en el griego, ¿sabéis cuál es? Tabernaculizó. Él es el tabernáculo en medio de su pueblo. Esa ya es una enseñanza que nos habla de Jesús. Mientras él vivió, él fue un tabernáculo hecho carne. Ya, porque ya estaba el templo. Entonces, él habitaba en medio de ¿quién? De su pueblo. Porque cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no se refería a nosotros. Recordar, la Biblia fue escrita para un colectivo concreto. Fue escrito a ese pueblo que tenía que reconocerle como Mesías y no le reconocía. Entonces, él fue el tabernáculo móvil. El tabernáculo móvil. Ahora vamos a ver algo en cuanto a cómo estaba orientado el tabernáculo que también nos enseña. Hoy todo nos va a enseñar cosas, ¿vale? A lo mejor nos va a recordar. Si ya la sabéis, pues la recordaréis. Pero si no, bienvenido al aprendizaje. Fijaros, el tabernáculo tenía 3 espacios. No, aún antes, ¿no hay? Vale. El tabernáculo tenía 3 espacios. Tenía el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Eso ya lo habéis aprendido seguramente en escuela dominical. Y entonces, ese tabernáculo, ¿puedes pasar una, Elena, a ver? Ahora está aquí. Ese tabernáculo estaba orientado de la siguiente manera. Para la puerta de entrada, fijaros bien, para la puerta de entrada estaba orientado al este.
y el este daba la espalda al oriente. ¿Y por qué eso es importante? Porque Israel había salido de Egipto, ¿cierto? Y las naciones circunvecinas adoraban al sol. ¿Y el sol dónde está? En el oriente. ¿Y qué nos enseña eso? Eso nos enseña que el pueblo de Israel, cuando se dirigía a adorar a Dios, tenía que dejar atrás la idolatría. Esa era la enseñanza. ¿Nos enseña algo eso a nosotros? ¿Es para nosotros eso? Que cuando vamos a adorar a Dios, tenemos que dejar ¿qué? La idolatría. Y no vamos a entrar en detalle de qué es la idolatría porque nos iríamos de tema. Pero eso ya nos enseña algo. Cuando tú vienes aquí, tú tienes que estar seguro que has dejado atrás la idolatría. Y ahí, no, yo no tengo imágenes. La idolatría es mucho más que imágenes. Porque Dios no acepta rival. Y la idolatría es rival para Dios. Así que es una lección aprender y cada uno se examine. Ahora vamos a ver los elementos dentro del perímetro, ¿vale? Dentro del perímetro pronto, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces vamos a ver qué elementos hay ahí y vamos a ver cómo apuntan a Jesús, cada uno de ellos. Fijaros, en primer lugar tenemos el atrio. Vale, aquí está. En el atrio, fijaros, hay dos elementos. ¿Apuntan a Jesús? Vamos a verlo. Vamos a ver como que sí. Entonces, fíjate bien, el primero, el altar del holocausto o el altar donde se hacían los sacrificios. Escucha bien la lectura. Harás un altar para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. El altar tenía forma como la estructura de una caja, para que nos entendamos, y debía estar recubierto de bronce, porque el bronce era lo que soportaba las más altas temperaturas. Y eso debían estarse ofreciendo sacrificios continuamente allí. Y la función a través de estos sacrificios era que el oferente se pudiera acercar a Dios. Ahora, esta ordenanza, este mandamiento, nos da testimonio de Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el cordero inmolado que mientras moría en un madero, en el templo se estaban sacrificando los corderos para la Pascua. Por eso dice la Escritura que Él es nuestro cordero pascual. Y se sacrificaban y Él, no siendo reconocido como el Mesías de Israel, estaba muriendo por ellos, fuera de la puerta de la ciudad, mirando hacia el templo. Cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿a qué se estaba refiriendo? A toda esa liturgia que era mandada por Dios, pero que no reconocían al Mesías, que habían sido cegados. Y eso nos enseña, por eso Pablo dirá, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Por qué? Porque comenzando con esa celebración, con esa solemnidad, había la fiesta de los panes ácidos, los panes sin levadura, y por eso les dice eso. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿ves cómo apunta? Lo que se hacía apunta a Jesús. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que tenemos este elemento y ahora vamos al siguiente. La fuente o el lavacro, porque algunos lo conocen como la fuente, otros como el lavacro, otros como el mar de cristal, etc. Leamos.
Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse, y la pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Este elemento servía para la purificación de los sacerdotes, llamados al servicio de Dios porque lo hacían por turnos, porque eran muchos, y no oficiaban todos en el mismo turno. Antes de entrar al lugar santo, porque eso es el atrio, eso era afuera, los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies, puesto que estar cerca de la presencia de Dios, cerca de ministrar a Dios, tenía que haber limpieza, tenía que haber pureza. Y lavarse las manos y los pies indicaba eso. Ahora, ¿qué nos enseña esto en cuanto a Jesús? Cuando Jesús vino como siervo para oficiar, antes de comenzar el ministerio que le había sido encomendado, ¿qué hizo? ¿Recordáis? ¿Qué hizo antes de comenzar su ministerio? ¿No hizo nada? Muy bien, se bautizó, claro. Las preguntas son para contestar. Se bautizó. Y ese bautizarse era una purificación para comenzar el ministerio. Fijaros, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente, fíjate, es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Porque Jesús no podía faltar a un solo mandamiento de los que Dios había establecido. Los tenía que cumplir todos y cada uno. Él es para nosotros el agua de vida. Él es ahora esa agua a la que nosotros hemos ido. ¿Qué le dijo a la samaritana? Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría, ¿qué? Agua viva, diciendo que era él mismo. Y luego en Tito dice: él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, fíjate, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, Antonio hablaba de eso, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Así que los elementos del atrio apuntan a Jesús. Ahora vamos a ver los elementos del lugar santo. Estaba separado por una cortina. A veces pensamos que la cortina era solo en el lugar santísimo. No, había dos cortinas. La primera para entrar al lugar santo y luego otro. Y digo cortinas y no digo velo, porque cuando decimos velo nos imaginamos ese visillo volátil. Y eso era un cortinaje pesado, pesado, pesado. Por eso, cuando se rompió, fue un mensaje muy poderoso. Fue un mensaje muy poderoso. Lo primero que vemos es el candelabro. Vamos a leer. El Señor le dijo a Moisés: ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado, y así mantener las lámparas continuamente encendidas, las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. El candelabro, conocido como la menorá, debía ser de oro puro y tenía que ser labrado a martillo de una sola pieza. Esa era la orden. Y su función principal era proporcionar luz, porque todo el tabernáculo, el techo, estaba con unas pieles que ahí no pasaba ni un rayito de luz. La cortina que daba entrada tampoco, o sea, era un lugar totalmente oscuro. Y necesitaba ser alumbrado continuamente por sus 7 lámparas.
sus adornos y sus lámparas. Ahora, y se instruyó a los sacerdotes que debían mantener siempre estas lámparas encendidas. Ahora bien, Jesús representa este candelabro, esta menorá. Yo soy, dijo él, la luz del mundo. El que me sigue no andará en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Apocalipsis leemos, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y el Cordero qué es? La palabra lumbrera aquí se refiere, está hablando en términos de templo, lo único que al traducirla han traducido lumbrera. Y para nosotros lumbrera puede ser una estrella, puede ser cualquier cosa. No, está hablando de la menorá. A eso se está refiriendo. Dice que el Cordero es quien ilumina. ¿Por qué? Porque vino a un mundo en tinieblas. No había un rayo de luz ni de esperanza, hermanos. Tremendo. Y Jesús vino a ser esa luz. Igual que la menorá era luz en medio de la oscuridad, allí dentro, en el lugar santo. Después tenemos enfrente, o sea, la menorá estaba aquí, y enfrente, justo enfrente, estaba la mesa de los panes de la presencia. Vamos a leerlo. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Adonai, como Adonai había mandado a Moisés. En esa mesa eran colocados 12 panes y regularmente eran cambiados. O sea, cada semana eran cambiados. Y simbolizaban las 12 tribus de Israel. Por eso habían 12 panes. Por eso no habían 9, ni 7, ni 8, ni los que les parecieran a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque aunque ellos no podían entrar en el lugar santo, solo los sacerdotes, estaban representados delante de Dios. Por eso había 12 panes. Ahora, ¿quién es Jesús? Jesús es el pan de vida. El pan que descendió del cielo y nos alimenta y nos da el derecho de estar ante la presencia del Padre. Fijaros bien, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Además, Él nos coloca nos ilumina y nos coloca ante la presencia de Dios. Tremendo. Dice en Tito, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos, ahora no somos 12 panes. Ahora solo somos un pan. Somos un cuerpo. Pues todos participamos ¿de qué pan? De Cristo. De Cristo, porque hemos sido injertados en ese pueblo. Así que a través de nuestro pan de vida, nosotros, hermanos, y eso es de puro gozo. Esto tienes que hacernos saltar de emoción y de alegría, cada uno con sus sentimientos como los exprese. Pero eso tiene que producir algo. Y ese producirlo tiene que ser que estamos representados ante Dios. Nosotros tenemos representante. Y es Jesús. Si no, tú y yo no tendríamos entrada. Como aquel pueblo de Israel que se tenía que quedar fuera, a la puerta, sin ninguna opción. Ahora vamos al otro elemento, o sea, hemos visto dos, vamos al tercer elemento, el altar del incienso. Este era el tercer elemento en el lugar santo. Leamos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás.
Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Ese altar era para que los sacerdotes pudieran quemar incienso de mañana y de tarde, permitiendo, y hoy me hacía gracia, que en la alabanza se decía eso, que Dios desde el lugar santísimo recibiera olor grato. Luego dirá en Apocalipsis que esas son las oraciones de los santos. ¿Cómo representa Jesús a ese altar? Mirad, mientras el altar de bronce nos habla de la muerte, ¿vale? De él murió, el altar del incienso nos habla de su oficio como intercesor. Él ahora es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo en el lugar santísimo. Dice Hebreos, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, porque él está vivo, para interceder por ellos. ¿Tú y yo tenemos sumo sacerdote? Sí, según el orden de Melquisedec, pero sí, lo tenemos. Y está intercediendo en el lugar santísimo. Está ahí, delante del Padre, intercediendo por nosotros. Y ahora ya vamos al tercer espacio, lugar santísimo, donde solo había un elemento, separado por un gran cortinaje, el arca de la alianza, o el arca del pacto, porque en algunas versiones lo vierte de una manera y en otras lo vierte de otra. Leamos. Allí ciertamente me presentaré a ti y hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. El arca era una caja de madera de acacia, porque era muy resistente, forrada por fuera y por dentro de oro. O sea, todos los elementos del interior del tabernáculo eran de oro. Eso nos habla de muchas cosas que no las tengo de jamás. Y entonces, protegida por querubines. Y hermanos queridos, los querubines no son estos rechonchudos gorditos con alitas y algunos... Gracias. Que algunos han pintado. Los querubines, si tú quieres saber cómo son los querubines o los terafines, yo te recomiendo que vayas a Ezequiel y leas cómo son. Oh, muy diferente, muy diferente. Y ellos son los guardianes de la presencia de Dios. Esa es su función dentro de la jerarquía de los ángeles, de los seres divinos. Por eso estaban, ¿dónde? En el jardín del Edén, cuando fueron expulsados, porque había que proteger la presencia. Y esos no eran 2 ángeles. ¿Esos tenían alas? Sí, son los únicos seres divinos que tienen alas, pero no como nos han pintado. Así que si tienes curiosidad, ya sabes dónde buscar. El arca, además, contenía 3 cosas. ¿Quién se acuerda? La vara de Aarón que floreció, muy bien. ¿Qué más? Las tablas de la ley, muy bien. El maná, un cuenco con el maná. Esos eran los 3 elementos que estaban ahí. Y además hemos leído que era el lugar donde Moisés recibía instrucciones. Donde él recibía instrucciones para que las diera al pueblo. El sumo sacerdote, una vez al año, se quitaba todos los vestidos de honra, esos tan adornados que llevaba, se los quitaba, se vestía de lino, hacía un sacrificio y entraba allí. Y en lo que sería el propiciatorio, que es la tapa del arca, ahí rociaba sangre, expiando los pecados por él mismo, por toda su familia, todos los sacerdotes y por el pueblo, una vez al año, en la festividad de Yom Kippurim o Día de las Expiaciones. Entonces, fijaros, dice
y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón, sumo sacerdote, muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces, porque el número 7 en la Biblia es símbolo de perfección, de lo completo, de la sangre. La función del propiciatorio, por tanto, era el elemento del arca donde se interpretaba el favor de Dios. Era eso. ¿Qué representa Jesús? Pues fijaros, Jesús es nuestro propiciatorio. Lo dice la Escritura. Dice, a quien Dios puso como propiciación, y esa palabra propiciación en griego es propiciatorio, no propiciación, propiciatorio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dirán Juan, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, Él es el propiciatorio, Él es esa capa que cubre. Y ahí su propia sangre fue rociada. No fue rociado la de un macho cabrío. Fue su propia sangre que fue rociada. Y dirá, sino también los nuestros, los pecados, sino también por los del mundo entero. Hermanos, no solo cada elemento del tabernáculo apunta a Jesús, sino todo el tabernáculo en conjunto. Y me gustaría que lo viéramos y hiciéramos las conexiones con Filipenses. Fijaros bien. Vamos a verlo ahora de forma vertical, ¿vale? Arriba de todo tendríamos el lugar santísimo, después lugar santo y después lo que sería el atrio. Vamos a verlo así. Esto lo aprendí de una buena maestra y me pareció muy interesante para que lo pudiéramos reflexionar, ¿ok? Él fue enviado, no obligado, desde el lugar santísimo. Él es el pan del cielo que desciende. Por tanto, todo comienza allí. Y Él fue enviado, no fue obligado. Eso es importante. Dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no un hombre. Jesús no es 100% hombre y 100% Dios. Tenía forma de hombre, que es diferente, pero no era 100% hombre. Eso es importante tenerlo en cuenta. Después, Él fue ungido. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él fue ungido para el ministerio, Él fue preparado para ese ministerio. Él no vino a hacer un ministerio porque a mí me parece, yo puedo. Él fue preparado. Y luego fue al lugar santo. Porque ya estaba preparado, ya estaba ungido, ya estaba purificado. Y eso que no tenía pecado. Pero fijaros, allí recibe los llamados en Isaías 7 espíritus de Dios. Dice en Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es? Él. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. Fijaros bien, comenzamos a contar. Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. 7 espíritus. Por eso la Biblia dirá en Colosenses que en él habita toda la plenitud de la deidad. Se refiere a eso. Todo lo de Dios había sido, Jesús lo recoge en ese lugar santo, purificado. Y lo tiene y lo posee. Por eso vivió como vivió y enseñó como enseñó y conoció como conoció. Y luego en la Biblia pensar que el número 7 tiene que ver con plenitud, con perfección, con algo totalmente acabado. Y una vez esto, viviendo una vida de santidad, él representó esa luz, el pan de vida, el intercesor. Y ahí va al atrio. Y baja al atrio para ofrecer un ministerio a favor nuestro, que se inició en el bautismo y culminó con su muerte. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y aquí, como paloma, no que era una paloma, y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Y luego dirá, haciéndose obediente. Él pasa por ese lavacro, ¿y dónde va? Al altar del sacrificio. Y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, este descenso a la muerte, nosotros sabemos por la palabra, que no le dejó ahí. ¿Qué le llevó? A la resurrección. Seguir el gráfico. Le lleva a la resurrección, no le deja en la muerte. Dice, no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Devolviéndole ¿a dónde? Con la ascensión, a su punto de partida. ¿De dónde había venido? ¿Lo veis? De donde él había venido, vuelve. Y dice, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, por decirlo así, había una orden, la orden de la tribu de Leví en la tierra. Él, mientras estuvo en la tierra, él nunca ocupó esa función, porque él no era de esa orden. Él no era de la tribu de Leví, por tanto no podía. Ni siquiera nunca mientras estuvo vivo entró en el templo a hacer un sacrificio. Porque no le correspondía. Su misión era otra. Pero ahora está en el trono celestial, allí, en el lugar santísimo, y es un sacerdote, sí. Por eso intercede. Por eso hace lo que Aarón tenía que hacer. Ahora, él no lo hace una vez al año. Él lo hace siempre. Él lo hace siempre. ¿Y qué pasará? Pues que un día, y eso es lo más maravilloso, volverá como sacerdote y como rey a reinar. Es ese sacerdote que viene en función de sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento un sacerdote era un sacerdote y un rey era un rey. Y no tenían las dos funciones. Y él ocupará las dos. Y él vendrá, pero vendrá en otra categoría. Fijaros, él se sentará en el trono de David y esto ocurrirá en la tierra, en el milenio. Dice, y reinará sobre todo el mundo, por siempre habrá paz. Milenio, 1000 años de paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Y eso es como él vuelve. No me digas que no es tremendo. No me digas que no es apasionante, hermanos. Cuando yo lo meditaba, a mí se me ponen los pelos de punta. Eso no es cualquier cosa.
Y espero que además de haber extraído del tabernáculo estos aspectos que quizás sabíais, pero quizás no habíais hecho conexiones, no lo sé, o si, quizás sí, no lo sé, con el llamado Nuevo Testamento. Ahora lo tengáis bien clarito. Y que ahora entiendas la profundidad de quién es Él. Todavía nos falta una parte, pero esa la próxima vez. La próxima vez, que no tiene desperdicio. Algunos son como padres, que no quieren que su hijo crezca. Yo conozco padres que no quieren que sus hijos, bueno, los padres no, sobre todo las madres. Las madres no quieren que los hijos crezcan. Los padres dicen a ver si crecen y se van de casa. Es diferente. Pero a las mujeres nos cuesta. Pues algunos son como los padres. Y cada año sacan al niño y lo ponen en el pesebre. Hay que valorar eso. Si ahora Jesús es eso o no. Hay que pensarlo. No digo ni bien ni mal, pero hay que pensarlo, hay que meditarlo. Otros solo le recuerdan cuando toman los elementos, que no sabía que hoy estaban. No podemos decir Santa Cena, eso no es la cena que Jesús celebró. Eso es un recordatorio. Y otros hacen eso. Pero entre un punto y otro hay un Jesús que vino a dejarnos un legado muy poderoso y muy extenso. No nos hemos de limitar a un punto en una fecha de calendario que ni siquiera es la fecha, bíblicamente hablando, y no nos hemos de conformar. Hemos de ver a Jesús que vino a hacer lo que hizo y con toda la plenitud que lo hizo. Y ese es que cuando tú le cantas, tienes que tener en mente. Porque Él no se queda ahí, Él vuelve. Y cuando vuelva, hermanos, y no quiero meter miedo a nadie, pero reverencia, sí, he orado por eso. Cuando Él vuelve, otro gallo va a cantar. No será el mismo Jesús que se paseó por las aldeas. Esto os lo puedo asegurar y está en la Biblia. Y si Dios permite, la próxima vez lo compartiré con vosotros. Así que, hermanos, de momento quedémonos con el que Jesús vino, lo que Jesús significa para tu vida. Y cuando tú le ores, cuando tú le pidas, recuerda eso. No se te olvide. Él no es solamente nuestro amigo. Es mucho más. Y una obra que nadie podía hacer y Él hizo. Voy a terminar orando.